otro vídeo de clásicos que en este caso vamos a hablar de uno de los mayores clásicos de la ciencia ficción, como es Dune, de Frank Herbert. Pero antes de nada, quiero daros muchísimas gracias de verdad por el apoyo que he recibido en los dos últimos vídeos que subí al canal. No tengo palabras, de verdad, me ha hecho muchísima ilusión. A ver, el de 1900 me hizo mucha ilusión que lo recibierais con los brazos abiertos y os gustará tanto. Este mes, a finales de mes, tendréis la segunda entrega de estos nuevos vídeos. Y ya ni os cuento lo del Patreon, que se ha apuntado gente, o sea, bastante gente. Yo pensé, bueno, en fin, estoy muy emocionada. Muchas gracias en serio por apoyarme en esta nueva aventura. Y ahora sí, vamos a hablar de Dune, que realmente es un libro que yo ya amaba, porque leí hace bastantes años y he comentado bastantes veces en el canal lo que me gustaba, pero tenía completamente olvidado. Cuando la editorial me envió este libro, esta edición, vosotros habréis visto la edición que tenía antes, que era de tapa blanda, de bolsillo, pues Mike y yo nos emocionamos porque la edición es preciosa, luego os enseñaré por dentro porque es ilustrada. Y hablamos de hacer una lectura conjunta. Mikey decidió hacerla en su Discord, nos metimos a comentarla por allí. La lectura al final, bueno, entre que Mikey el pobre estuvo malo, yo siempre fui como por detrás de los demás. Bueno, salió de aquella manera. El caso es que ahí estuvo, lo leímos juntos y os voy a dejar en la cajita de información, el canal de Mikey y el vídeo que hizo comentando esta lectura. Y yo hoy, pues eso, os venía a hablar de este libro, que es uno de mis libros favoritos, que en esta relectura he aprendido a amar de nuevo. Y ahora sí, vamos a hablar poquito a poco por partes de este libro y lo que significa para la ciencia ficción. Primero quería hablar un poco de la edición, que en este caso ya os digo que es de Nova. Es una edición que está revisada, la traducción es la original de Domingo Santos, pero es una edición revisada a cargo de David Tejera Expósito, y se nota mucho la revisión, porque la verdad es que hay gente que notó cosas raritas en la traducción original y en cambio aquí no he notado absolutamente nada raro. Me parece que está perfecto, con lo cual, bien. También tenéis además de esta edición preciosa que os quiero enseñar porque, bueno, ya os digo que es una edición de lujo total, a mí me tiene maravillada, me gusta muchísimo y es que de verdad que es una de las joyas de mi biblioteca. Se lo agradezco infinitamente a la editorial que me la enviara. Las ilustraciones son de Sam Weber y de verdad que a mí me fascinan. En fin, para que veáis el nivel. Bueno, ya puse alguno en mi Instagram también cuando hablé de este libro. También tenéis, además de esta edición, actualmente han sacado desde De Bolsillo una edición también, la verdad que chulísima, porque la ilustración de la portada me parece flipante y me encanta. Y esa tiene la traducción revisada también, con lo cual si queréis gastar un poquito menos también tenéis esa opción. Ahora vamos a hablar del autor, de Frank Herbert. Frank Herbert nació en Washington en 1920 y falleció en el 86. Es un autor que desde súper pequeño, creo que cuando tenía sobre 8 años, él ya tenía clarísimo que quería ser escritor, que es algo que me fascina. Yo con 8 años no miraba más allá de, no sé, mi ombligo. Pero no empezaría a leer libros de ciencia ficción hasta los años 40 más o menos, que fue cuando realmente se dio cuenta de que eso era lo que él quería escribir. Es un autor que tardó mucho en poder publicar Dune y en poder tener verdadero reconocimiento. Incluso después de publicar Dune no lo tuvo tan fácil, aunque tuviera tanto éxito y recibiera premios. Tuvo dificultades para publicar sus siguientes novelas y vivir de eso. Y por tanto, hasta los años 70 más o menos no pudo ser escritor a tiempo completo. Os recuerdo que falleció en los 80. Antes de ser escritor fue sobre todo periodista, fue fotógrafo, instructor de judo, que sí, el hombre controlaba el judo y por eso yo creo que están tan bien siempre las peleas dentro de Dune. Y es un autor que está súper interesado, cosa que podemos ver en Dune y a través de sus novelas. Estaba muy interesado en la política, en la ecología, en la psicología y la filosofía, y son temas que además de abarcar sus libros, abarcó en una serie de conferencias que dio a lo largo del país y en muchos lugares donde estuvo hablando sobre estos temas que le importaban y le interesaban. Es un autor que era católico, pero con el paso de los años se convirtió al budismo zen, que es otra de las creencias que aparecen en sus libros. Y bueno, aunque haya publicado un montonazo de libros y sí que tiene varias novelas y novelas cortas en su haber, sí que es cierto que Dune y las secuelas de Dune es lo que define la carrera de este autor. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto y de la obra en general. Sobre el contexto es curioso porque es similar al último vídeo que hice de Hablando de, en ese caso de fantasía,
y porque eran los años 60 también en Estados Unidos. Lo que pasa que en este caso, bueno, el libro se publicó en el año 62 y en este caso creo que lo más llamativo, lo más reseñable es el movimiento ecologista. Estaba viviéndose una primera ola del movimiento ecologista, sobre todo en Estados Unidos, y tuvo mucho que ver la publicación de un libro que se llamaba Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Ese libro habla principalmente de los pesticidas y la terrible devastación que provocaban en el campo, en la vida silvestre y en todo lo que crece en la tierra. Y es un libro que tuvo muchísima repercusión y hizo que el movimiento pues, se uniera y tuviera más relevancia. También hay que tener en cuenta que es un movimiento que estuvo constantemente en guerra con las autoridades que, lógicamente, no les interesaba económicamente este movimiento ecologista. Así que bueno, yo creo que ese es uno de los elementos más claros que influencian a Herbert en su libro, o que en esos momentos estaba como... tenía mucha relevancia y se ve completamente en el libro esos pensamientos ecologistas. Por otro lado, en el terreno literario, yo creo que en los años 60 la ciencia ficción comienza a ser más crítica en algunos aspectos, menos filosófica en otros. Yo se aprecia en libros igual más crudos, más originales, como La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, Matadero 5 o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que son libros que se fueron publicando durante aquellos años. Y luego, por otra parte, tengo aquí apuntado la cantidad de libros que forman parte de la saga de Dune, que sí... Si no habéis leído Dune, que no cunda el pánico, porque Dune es un libro completamente autoconclusivo. Os leéis estas 800 páginas o no sé cuántas que tiene, 700 y pico, y ya está, la historia finaliza, tiene un principio y un final. Es cierto que el desenlace es algo apresurado y te quedas como, aquí hay más tela que cortar, pero cierra. Y yo, de hecho, cuando lo leí por primera vez, no leí las continuaciones y ahora sí que quiero leerlas, pero porque ya soy fan total. Pero bueno, el caso es que cierra el libro, pero el autor escribió una serie de secuelas y después su hijo, tras la muerte del padre, siguió escribiendo novelas relacionadas en el mundo de Dune. Frank Herbert era un autor que se le comparó mucho con Tolkien, además de por ese world building, ese mundo que crea tan impresionante, lleno de detalles, porque es un autor que dejó muchísimo escrito tras de sí, muchos detalles sobre secuelas, sobre cosas de los personajes, que dio pie a su hijo y a un amigo del autor a seguir escribiendo sobre los libros. Os voy a contar un poco que realmente la saga original es Dune, Mesías de Dune, Hijos de Dune, que estos 3 libros son los que yo principalmente quiero leer porque a mí me los recomendó Eli, de Libros Prestados. Yo tenía un poco de miedo porque la saga como que a veces decae en la opinión de la gente, dice que va para peor. Contadme vosotros si habéis leído la saga completa, si me recomendáis leérmela completa, si leer solo los libros que escribió Frank Herbert, si leer solo los primeros 3 libros como me recomendaba Eli. No sé, yo el segundo y el tercero seguro que los voy a leer, veremos si luego sigue. Después de Hijos de Dune viene Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune y finalmente Casa Capitular de Dune. Luego ya empiezan las novelas de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, que son Cazadores de Dune y Gusanos de Arena de Dune. Y luego ya tenemos 6 libros de precuelas y 800 cosas más. Bueno, ante esta locura ya os digo, yo primero voy a leerme esos 3 libros poco a poco y luego ya iremos viendo. Cosas curiosas sobre este libro es que Frank Herbert le llegó la idea de escribir la novela de Dune por un artículo que tuvo que realizar sobre la costa de Oregón y la amenaza ecológica tan grave que tenía lugar en esos momentos, relacionado pues precisamente con las dunas de arena, que con los vientos generaba unas catástrofes ambientales y económicas impresionantes en esa zona. El caso es que él se puso a redactar, a buscar información, al final el artículo ni siquiera salió, pero él ya como que le llegó la chispa de que eso podía ir a más y estuvo durante muchísimos años escribiendo y recopilando la información. Se dice que estuvo durante 6 años escribiendo Dune y finalmente consiguió publicarlo, pero tras el rechazo de 20 editoriales. Que esto sí, a veces alucinas con el mercado editorial. En ese momento realmente fue un libro rompedor y diferente y por eso seguramente fuera rechazado en tantas editoriales. Es cierto que el libro no fue un éxito inmediato, pero le abrió muchísimas puertas a Herbert de otros trabajos, lo que decía de conferencias, y poco a poco consiguió cierta repercusión gracias a los premios Nebula y Hugo que ganó durante esos años. Y es un libro que ha conseguido a lo largo de los años seguir siendo relevante, seguir siendo leído por muchísimas generaciones distintas de lectores y hasta el punto de que siguen haciendo películas. Todavía no van a estrenar, no sé si este año o el que viene, no lo sé, pronto, una nueva adaptación, una serie. Bueno, es una historia que sigue calando en los lectores.
Ahora quería comentar 3 elementos que me parecen que el lector actual le pueden chocar o le pueden llamar la atención o echar para atrás. Una de ellas es la que a mí más me escama, que es el tema homofóbico. El personaje, el villano principal de la novela es homosexual, es pedófilo, es un villano despreciable y genial en realidad, pero muy despreciable. Y ciertamente es algo que incomoda al lector actual. A mí me incomodó en esta lectura. Entiendo que el autor intenta hacer como esa figura tan inspirada en los emperadores romanos y todo esto, pero sí que es algo que choca. Y a este respecto os recomiendo muchísimo un vídeo de Miguel, que Miguel es un booktuber que os dejo en la i sus vídeos, que ha hecho varios vídeos relacionados precisamente con Dune y le ha dedicado uno a esta figura tan controvertida. Otra crítica que se le achaca a día de hoy es el machismo. Yo en este caso no estoy de acuerdo, creo que los mejores personajes del libro son femeninos, de hecho. Está Jessica, está Alia, está la princesa Irulan, son personajes que a mí me fascinan, me parece que son súper complejos. Es cierto que hay algún otro personaje femenino que decae, que no tiene tanta importancia, vale, pero hay personajes ahí súper novedosos, las Bene Gesserit que son, no sé, en sí misma es una maravilla. No me parece para nada un libro que tenga esos pensamientos machistas, no estoy de acuerdo en eso. Y luego finalmente otra cosa que se le achaca es el hecho de que sea la típica figura del héroe blanco que va a un pueblo, a una tribu sometida, de personas que se describen como morenas, que tienen muchos rasgos árabes y en su cultura es muy árabe. Y eso, pues lógicamente está también visto como la figura del colonizador y tal. Pero tampoco estoy muy de acuerdo porque sí que es cierto que hay una crítica constante dentro del libro a esa figura mesiánica, al hecho de que el protagonista vaya allí a liberarlos, porque al final él es un personaje que acaba convirtiéndose en un personaje en ciertos aspectos negativos, acaba perdiendo su humanidad y no es el típico héroe que llega a salvarlos, sino que de hecho él comprende y acepta su cultura e incluso la adopta. No sé, no estoy tampoco de acuerdo en este aspecto, pero bueno, sí que son cosas que desde nuestro punto de vista del siglo XXI pueden chocar y es interesante para eso conocer el contexto de que este libro tiene más de 50 años. En fin, de todas maneras es una obra que, como decía, a mí me parece fascinante por todo lo que genera a su alrededor, todo el pensamiento político, ecologista y filosófico que plantea. Es una novela que es muy novedosa en muchos aspectos, ese cambio de puntos de vista, tiene toda esa parte de complots, intrigas palaciegas, tiene muchísimo de acción, tiene el maravilloso worldbuilding que de verdad no me cansaré de lo fascinante que me resulta, tiene unos personajes súper interesantes, en fin, es un libro que si ha llegado hasta nuestros días y sigue teniendo tanta relevancia es por algo realmente. Ahora quería comentaros un poquito la sinopsis por encima. La historia sigue a Paul Atreides, que es uno de los hijos de los Atreides, bueno, el único hijo masculino, y los Atreides es una de estas casas pseudo-feudales que rigen el Imperio Galáctico. Bueno, cuando comienza la novela, tanto Paul como su madre, que es Jessica, ya os digo, uno de los mejores personajes del libro y que pertenece a las Bene Gesserit, una especie de una hermandad social, política, religiosa que controla muchísimos aspectos del imperio. Bueno, tanto su madre Jessica como el duque Leto llegan a Arrakis, un planeta desértico y muy peligroso, a gobernarlo. El emperador nombra al padre de Paul para gobernar Arrakis, un lugar que tiene varias peculiaridades, como son los gusanos de arena, que son unos seres terroríficos y monstruosos. Están los Fremen, que son pues la gente que vive allí, que es un pueblo bastante guerrero y incomprendido. Y por otra parte tenemos la especia, que es un elemento muy rico que se encuentra en este planeta y por lo que están muy interesados en controlar el planeta tanto los Atreides como los Harkonnen, que son los megavillanos, que es otra de estas casas imperiales. Bueno, más o menos esa es la sinopsis, la cosa va a evolucionar y va a cambiar muchísimo a lo largo del libro, obviamente. Sobre la pregunta de por qué es un clásico hoy, creo que con todo lo que os he contado antes ya nos vamos haciendo una idea. Para mí es un libro que se le compara mucho realmente con El Señor de los Anillos, por lo que os decía antes, pero sí que es uno de los primeros libros que habla de esa épica, de esa especie de épica espacial dentro de la ciencia ficción. La ciencia ficción hasta ese momento eran historias mucho más crudas, no había tanto esa intención de crear una saga galáctica como se crea en Dune. Creo que el hecho de que Paul sea un personaje tan peculiar, tan antinatural, que lo creara el autor precisamente como una crítica a las figuras mesiánicas, tiene muchísima importancia porque no es para nada el típico héroe.
Por otra parte, ya os digo, el trasfondo de ecología, el trasfondo de crítica total al imperialismo y no sé, esa especie de llamada a la rebeldía que tiene el propio libro, tiene muchos elementos que yo creo que son interesantísimos y que lo convierten en un clásico, aparte de, lógicamente, la influencia que ha tenido. Y es que es un libro que se dice que inspiró, bueno, se dice y se sabe que inspiró totalmente Star Wars, que es uno de los libros que George Lucas tomó como ejemplo, sobre todo para toda la parte de desarrollar esos mundos que crean Star Wars. También es un libro que dice que ha influenciado mucho Juego de Tronos, por ejemplo, bueno, Canción de Hielo y Fuego, que es cierto que yo también lo relacionaba cuando lo estaba leyendo porque tiene mucho de ese entramado político, de esos giros sorprendentes, de que parece que realmente puede morirse cualquier personaje, no porque sea el protagonista o no, sino porque personajes que tú crees que están ahí por algo, a veces simplemente se mueren y no estaban ahí para nada, simplemente se mueren, eso es así la vida. Todo eso yo creo que bebe mucho Martin al escribir Canción de Hielo y Fuego. Y luego, como curiosidad, también está, por ejemplo, Nausicaa del Valle del Viento, esa maravillosa película del estudio Ghibli que está claramente inspiradísima en Dune. Y bueno, pues sabemos la influencia que tiene, no solo en cantidad de libros, novelas, películas y de todo, sino por lo que os decía al principio, la cantidad de películas y adaptaciones que se siguen haciendo. Es cierto que la más famosa es la de David Lynch, que sinceramente yo la vi solo una vez antes de leer el libro y me pareció muy loca y recuerdo que no entendía absolutamente nada. Hay otra adaptación en formato de serie que es una miniserie de los años 2000 y luego ya os decía que tenemos esta película que tiene una pinta increíble, pero increíble y que yo me muero por ver, y la serie de las Bene Gesserit que sinceramente eso sí que me parece la maravilla porque las Bene Gesserit para mí son lo mejor de Dune. Finalmente, la última pregunta, ¿por qué leer este clásico? Bueno, leeslo básicamente porque es un libro que engancha muchísimo, que te lo pasas genial, que no puedes dejar de leer, que te va a sorprender, pero es que además está muy bien escrito, controla muy bien a sus personajes. Además es un libro que da muchísimo que pensar por todo ese trasfondo que ya os digo que tiene, político y social. Es un libro además que al menos a mí me fascina por todo ese desarrollo que hace de la cultura de los Fremen, de la cultura de los distintos personajes que allí aparecen. Tiene esa parte antropóloga, pero es que simplemente el world building en general, todos los detalles que el autor crea, es que es una maravilla porque está tan bien hecho, realmente te sientes allí. Y las descripciones que hace, llegas a tener sed cuando estás leyendo el libro, es alucinante, a mí me sorprendió de nuevo lo bien escrito que estaba. Y es cierto que la parte final, el desenlace, se apresura, pierde un poquito de interés, pero para mí, sinceramente, eso no le quita las 5 estrellazas que yo creo que merece, que es un libro épico, maravilloso, que no puedes parar de leer, con personajes inolvidables como es Jessica, como es la princesa Irulan, que es increíble que simplemente saliendo en los inicios de capítulos quieras saber más, quieras conocer. De hecho, parece que la conoces en ciertos aspectos. No sé, es un libro para mí por su world building, por sus personajes, por su trama fascinante. Creo que es un libro imprescindible, un clásico que no os podéis perder. Desde luego si os gusta la fantasía y la ciencia ficción, pero aunque no os guste, ¿cuánta gente ha leído Canción de Hielo y Fuego o ha visto la serie sin interesarle estos géneros? Creo que este es uno de esos libros que te va a gustar, te guste o no te guste el género. Así que darle una oportunidad, sí, es muy gordo, impresiona, pero se lee solo y te gustaría que no se acabara nunca. Y eso es lo que vamos a hacer, al menos yo, poco a poco, ya os digo que voy a seguir con la saga. Y eso es todo por hoy, va a quedar un vídeo larguísimo, lo sentimos, no he podido evitarlo, me fascina este libro. Espero que os haya gustado el vídeo, comentarme por favor abajo si habéis leído el libro, si habéis seguido con la saga, si me recomendáis seguir con la trilogía o con la saga completa o what. Y no sé, hablemos de Dune, de las maravillosas Bene Gesserit, o sea, maravilla, de la fascinante Jessica, de Paul, Mr. Lechuga, no sé, de lo que queráis. Hablamos abajo, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais, el cariño, muchas gracias por compartir el contenido, no sé, todo es muy importante para mí, de verdad, aunque no lo parezca. Mil gracias, nos vemos pronto y adiós.